Ahora celebramos nuestro programa número 14. También de parte del ingeniero Carlos Figueroa, director del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. El tema de esta mañana está vinculado pues al Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Ahora bien, es importante darle continuidad a la agenda programática, daré las explicaciones metodológicas y los aspectos generales de esta conferencia. El tema es geometría con drones. ¿Cuál es el objeto de esta capacitación? Primero, dar a conocer los diferentes sistemas de aeronaves piloteadas de forma remota aplicadas a la topografía. Se explicará también la importancia de referencia geodésica, los productos que se generan, la combinación de técnicas topográficas y los errores más comunes en el uso de drones aplicados a la topografía. La hora siempre de 10 a 11 de la mañana y el conferencista es el ingeniero José Ricardo Sánchez, analista de vuelo fotogramétrico de la unidad de vuelos del Instituto Geográfico y Catastro Nacional. Asimismo, es tutor virtual de la Escuela de Capacitación Registral. Por otra parte, dentro de los aspectos metodológicos, vamos a deshabilitar de forma automática las cámaras y micrófonos para evitar interferencias de sonido y solo tendremos audio. La conferencia será grabada y puesta a disposición del público. Normalmente tarda una semana para ponerla a disposición del público y se pueden verificar cada una de las grabaciones en la página web del Centro Nacional de Registro. Y en cuanto a las preguntas y respuestas, normalmente hemos tenido una secretaría académica que paralelamente va contestando las preguntas, paralelamente a la conferencia, pero en esta ocasión, por la experticia que se tiene sobre la materia, solo tendremos los 20 minutos después de la conferencia en la cual el ingeniero Sánchez va a contestar dichas preguntas. Ahora bien, dentro de la programación de las temáticas de cada uno de los viernes, el viernes 21 de agosto vamos a hablar del uso y la herramienta de la plataforma miempresa.gov.sv. Eso está vinculado directamente al registro de comercio. El viernes 28 de agosto, videojuegos y su protección a través de propiedad intelectual, vinculado pues al registro sobre la materia. Viernes 4 de septiembre, el proceso de inscripción de las garantías mobiliarias, vinculado pues al registro de garantías mobiliarias. Viernes 11 de septiembre, volvemos a ver a Ricardo, con edición de ortomosaico con Pix4D. La especialidad de Ricardo puede ser una especialidad sumamente valiosa en el Centro Nacional de Registro y ahora en esta conferencia lo vamos a conocer. Viernes 18 de septiembre, formalidades para la celebración de juntas de accionistas, vinculado directamente de comercio. Y como siempre les manifestamos de que tenemos una cantidad importante de servicios en línea en el CNR, que tenemos nuestro centro de contacto en el 2593-5000 y que también usted puede hacer su cita en línea. 5 pasos, pequeños pasos. Entra a la página web del CNR, son 5 pasos y usted puede tener una cita en línea en el registro en el cual deba de hacer una gestión. Bienvenido a su programa Viernes de Capacitación y los dejo con Ricardo para aprovechar esta valiosa conferencia. Gracias Ricardo, gracias Luis, bienvenidos. Bien, tengan muy buenos días. Es para mí pues un verdadero honor estar compartiendo este tema con ustedes. Quiero también iniciar con felicitarlos, pues de alguna manera el buscar siempre nuestra formación técnica es de sumo valor. Sino también de que tenemos abierto en este momento pues todas las plataformas virtuales para poder hacerlo. Una de las cosas que sí tenemos que valorar siempre, y como lo repito, es la educación en estos temas. Y pues voy a pasar en este momento a comentarles un poco sobre este tema, el cual es muy interesante. Y pues empezamos. Bien, tenemos
La definición de fotogrametría, como ustedes pueden leer acá, pues tenemos básicamente una definición muy, pero muy importante en cuanto a qué es la fotogrametría, quién la define, en este caso, pues la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección, quien define en pocas palabras la fotogrametría como esa arte, para poder nosotros determinar esos detalles geométricos de los elementos que se encuentran en el relieve terrestre, aparte de su entorno. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con diferentes maneras. Ahora, en este momento tenemos, por ejemplo, imágenes satelitales, tenemos fotografías desde drones, tenemos fotografías desde sensores como cámaras fotogramétricas. Y pues esto es básicamente lo que la fotogrametría, cómo se ha definido. Es importante decir que con el dron no es que se ha inventado la fotogrametría. La fotogrametría es un arte, una ciencia de mucha más antigüedad. Utilizamos en el CNR y en muchos proyectos se ha utilizado la técnica de fotoidentificar y fotointerpretar la información para poder determinar, como repito, los detalles que están en el relieve terrestre. Nosotros pues no podemos iniciar hablando de drones sin antes hablar un poco sobre la fotogrametría en el CNR, y para esto voy a tomarme un par de minutos para poder hablar sobre lo que tenemos como fotogrametría en el CNR. Pues contamos con un sensor de un gran formato, una cámara fotogramétrica cuya marca es Ultracam, y su modelo es Eagle, la Ultracam Eagle de 80 milímetros. 80 milímetros, ¿por qué? Es la distancia focal de este sensor. Es sumamente mencionar que esta herramienta pues la tiene el CNR. Siempre he dicho de que en el CNR anida el águila con mucho poder que puede generar información de mucho valor para nuestro país. Básicamente pues esto es generalmente, muy general, lo que nuestro sistema contiene. Pues tenemos el sensor con un tamaño de píxel de 5.2 micrómetros, imagínense, es sumamente pequeña esa celda donde capta información. También tenemos, el sistema cuenta con una plataforma giroestabilizadora para poder hacer los registros. Imagínense, 200 ángulos por segundo. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un vuelo ideal. Tengo pues el privilegio de estar a bordo de la aeronave cuando se hacen las tomas fotográficas, y pues el vuelo no es ideal, siempre estamos sujetos a diferentes movimientos, y esta plataforma es la que se encarga de hacer todas esas correcciones. Igual tenemos un sistema de navegación que es un GNSS. ¿Qué es GNSS? Es un sistema de navegación global por satélites, ya no es GPS. Antes era GPS porque solamente mirábamos la constelación de Estados Unidos. Ahora se llama GNSS porque podemos ver constelaciones como rusas, la GLONASS, por ejemplo, la Gagan, la Copernicus y tantas otras que tenemos disponibles para nuestros sistemas fotogramétricos de navegación. Esta es una huella de nuestra cámara, una captura, una fotografía aproximadamente a 1.54 kilómetros. Si pueden identificar todos los elementos que tenemos en esta imagen, pues ahí empieza la fotogrametría. Tenés que empezar a identificar y a interpretar esos elementos. Yo puedo ver por ahí, por ejemplo, Metrocentro, puedo ver y otros elementos fundamentales que espero que ustedes ya con un poco más de tiempo, cuando vean este video en YouTube, puedan ustedes detenerse y analizar un poco más esta imagen. Pues esta es la fotogrametría. Parte de las actividades que se hacen es identificar y fotointerpretar. Tenemos una relación, en este caso, de una huella de nuestra cámara Ultracam Eagle de 80 milímetros contra una fotografía capturada con el Phantom 4 RTK. Cuando digo contra, ojo con esto, no estoy diciendo que es un momento de rivalidad, al contrario. Estoy entrando en el contexto para ver las diferentes posibilidades de los equipos. Esa marca que ustedes ven arriba en la huella de la Ultracam Eagle, donde está el Mágico González, el estadio, es el área de cobertura que tiene una fotografía del Phantom 4 RTK, el cual tiene un sensor de 1 pulgada y una cámara de 20 megas de resolución.
datos técnicos que implica hacer otro webinar para hacer esas explicaciones, pero sin embargo, la relación de esta lámina es simplemente esa, que observemos esa relación en cuanto a la captura de un dron contra la captura de una cámara de gran formato como la que tenemos nosotros. Muy bien. Quizás solamente para comentar, en algún momento hicimos un plan de vuelo en El Salvador del Mundo, plaza, y nos resultaron casi como 300 fotografías para darle cubrimiento a esa plaza. Entonces, en esa relación es que queremos ir avanzando en este tema para ir viendo las posibilidades que cada sistema nos proporciona. Ahora bien, la gran pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una cámara fotogramétrica de gran formato, full frame, digamos, o un dron? Y en ese punto es donde nosotros queremos el aporte en este momento para poder ir educando. Pues tenemos la misión como CNR de ir llamando las cosas por su nombre. ¿Por qué razón? Para que nosotros como CNR y ustedes como nuestros usuarios tengamos el mismo lenguaje, la misma técnica para poder nosotros beneficiarnos de esa información de valor que ustedes van generando como usuarios. Entonces, esta respuesta, si nosotros la respondemos desde un punto de vista un poco como extrema, puedo decir, mi dron es mejor que la cámara, o mi cámara es mejor que el dron. Entonces, es lo que vamos a empezar a ver en este momento. En cuanto a esta pregunta, pues va a depender de tu proyecto. Eso define qué es lo que yo voy a ocupar, qué es lo que yo voy a comprar o adquirir para empezar a ejecutar mis proyectos, de acuerdo a mi actividad. Imaginémonos, yo tengo un dron, por ejemplo, o un Mavic 2, ya vamos a ver un poquito sobre estos equipos, el Phantom 4, para hacer la fotografía de todo el país. ¿Se imaginan cuánto yo puedo tener de información en cuanto a fotografías? La cantidad de equipos que yo debo de tener para procesar las características de esos equipos, la cantidad de personas que debo de tener para hacer todo ese proceso. O por el contrario, imaginemos de que yo quiero medir, por ejemplo, una parcela de 6 por 6 metros y voy a elevar una aeronave con la Ultracam Eagle para tomar la fotografía de esa parcela. Y claro que lo puedo hacer. Aquí sí lo puedo hacer. Pero ahora analicemos el recurso que yo voy a implementar para hacer esa actividad. Yo voy a elevar una aeronave, combustible, depreciación, y todo el recurso que se utiliza para solamente tener la captura de una parcela de 6 por 6 metros. Entonces, estamos viendo de que depende de mi proyecto. Yo debo de analizar qué objetivo debo de alcanzar para que de esa manera yo pueda tener, pues básicamente, definido qué equipo voy a ocupar. Ahora veamos esta relación, que son relaciones así como bien prácticas, en qué debo yo ocupar o yo puedo ocupar mis sistemas. ¿Verdad? Tenemos por un lado la cartografía a gran escala, llamémosle de esa manera, para que lo vayamos comprendiendo, en la que yo puedo utilizar mi cámara Ultracam Eagle para hacer cartografía, cuadrantes 1 en 50.000, cuadrante 1 en 25.000. Imaginémonos que ortofotos para proyectos catastrales, por ejemplo, los barridos catastrales que se hacen en nivel nacional, como los proyectos para modernizar el catastro. Ahora bien, también veamos la parte de la cartografía para fines topográficos con un dron. Perfectamente lo puedo usar. Para control de obras de construcción, barridos catastrales focales, y ese es un concepto que en el CNR se desarrolla. ¿Cuáles son los barridos focales? Tenemos muchas áreas en las que se volaron, imaginemos desde el 95, Sonsonate, por ejemplo. Desde el 95 no hay una fotografía en el Sonsonate que tenga una actualización a la fecha. Entonces, perfectamente puedo identificar zonas de interés en las que yo pudiera volar, sacar el catastro de la información con base a la fotografía en sitios puntuales que tengan desarrollo. Esas son las aplicaciones, entre muchas, que existen para ir orientando los recursos que me presenta, por un lado, un sensor de gran formato y también, pues, una cartografía que se puede generar con un dron. Esta lámina es muy importante decir
categóricamente que el dron no es la solución a todo, y es lo que se está pasando en este momento en el país, que se está entendiendo. Mucha gente está en esa cuestión de implementar el dron para todo, porque lamentablemente tenemos una realidad que llega una tecnología nueva y se encarga de vender esa solución. Cuando ingresó, por ejemplo, en el país los navegadores, que lo tengo señalado en rojo por ahí, se dijo de que ese equipo era para hacer levantamientos topográficos de toda índole. Y la gente empezó a usar esos equipos para hacer levantamientos topográficos, para presentar un plano. Incluso yo he sabido para hacer, tomar datos para hacer altimetría. Ahora bien, eso se solucionó educando en el proceso a las personas, educando en el proceso al profesional. Ahora bien, si no es el dron la solución para todo, quiere decir que yo debo de comprender como profesional de esta materia que debo de combinar tecnologías. Si yo tengo un dron, imaginémonos una parcela que tenga 100 metros por 100 metros, un cuadrado, y en cada esquina tengamos una ceiba como lindero, una ceiba enorme, una copa enorme. Obviamente, cuando yo vuele con mi dron, no voy a ver lo que está abajo de esa copa de agua. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una estación total que me lleve a medir, a observar esos detalles que están abajo. Igual necesito un nivel, podría ser para llevar la cota sobre el nivel medio del mar a esos puntos de interés, si lo que me está pidiendo o demandando mi proyecto son superficies para hacer cálculo de volumen. Entonces, en realidad aquí lo que tenemos que nosotros saber e implementar es que el dron no es la solución para todo. Tenemos que orientarlo a que vas a combinar todas estas tecnologías. Sí, pero yo solamente tengo un dron y quiero incursionar en esta tecnología. Pues yo te recomiendo que vayas haciendo alianzas estratégicas con otros profesionales que tengan estaciones totales, con otros profesionales que tengan sistemas de observación como un GPS o un GNSS. Entonces, cuando tú combines todas estas tecnologías, tus resultados van a ser muy, pero muy diferentes. Y van a estar dentro de la categoría para poder ser utilizados para hacer diseños, para hacer cálculos, que son lo que nosotros, pues como profesionales de esta rama, pues se tienen que usar. Se da el caso también de la georreferencia. Muchas personas están amarrando, cuando digo amarrando, que están haciendo georreferencia, integrando sus proyectos a la red geodésica nacional en su pensar con los equipos, por ejemplo, un navegador. Eso es un problema. ¿Por qué razón? Porque el GPS navegador no me está dando una precisión de 3 a 5 metros en buenas condiciones. Entonces, si yo agarro este equipo y con eso estoy haciendo una integración supuestamente a la red geodésica nacional, no estoy teniendo y no voy a tener los resultados que mi proyecto está exigiendo. Esto es un tema muy, pero muy delicado que hay que tomarlo con toda la seriedad posible, irnos formando para poder ir generando los productos que en verdad van a ir en función de lo que mi proyecto está demandando. ¿Qué necesito entonces? Pues vamos a ver un poco sobre qué es lo que yo debo de tener a grandes rasgos para poder implementar esta tecnología. Obviamente, una formación en la rama de la geodesia, fotogrametría, topografía, cartografía. Y podemos decir, sí, pero en El Salvador, ¿qué es lo que pasa en El Salvador? No tenemos una especialidad como una geomática, solo tenemos la topografía como una materia. Sí, pero tenemos nosotros la posibilidad de poder especializarnos en este campo. También es necesario conocer un poco de fotografía. Personalmente, pues considero muy importante que la persona que ingrese en el tema de drones debe de conocer sobre fotografía. Te pongo un caso, pero muy práctico. Imagínate que vas a campo a levantar con dron
y pues olvidaste tu otra batería, que tiene dos, y tu proyecto demanda el uso de dos baterías, pues entonces, y estás lejos. Entonces, en el poco criterio de conocer la fotografía, haces el vuelo y piensas, mañana voy a venir a hacer el siguiente levantamiento con lo que resta con mi dron. Pues resultó que en este momento tienes una luz muy fuerte, muy dura, porque es un día despejado. Entonces tu bloque de fotografía van a aparecer con una cantidad de luz dura. Y el siguiente día que llegas con la otra batería, haces lo que resta de tu vuelo, pero es un día completamente nublado o con muchos parches de sombras en el territorio. Y lo tomas de todas maneras, tomas tu vuelo y cuando haces tu ortofoto mosaico, resulta que tienes una cantidad de variaciones de luz. ¿Por qué? Porque no tenemos un criterio en cuanto a la fotografía. En resumen, ¿qué quiero decir con esto? Que para tomar un vuelo debes de analizar la luz que tienes en ese momento. Para que de esa forma, aunque el dron tome las fotos de un modo automático, su cámara, debes de configurarlo el modo de luz que esté de modo de luz de día para que no tengas ese tipo de problemas. Entonces, por eso digo que es muy importante que el criterio fotográfico en cuanto a qué es la apertura del diafragma, qué es la sensibilidad ISO para el sensor, qué es un píxel, eso es completamente importante en este tema. También debes de saber estar al tanto de las nuevas tecnologías, los software especializados para cálculo de información, los procesos fotogramétricos, y que seas una persona autodidacta. Y te invito a que seas una persona que esté en constante crecimiento. Bueno, tenemos la pandemia, mucha gente ha estado en casa en este momento. Tú valoras el hecho de cuánto has aprendido en esta pandemia. Has tenido el tiempo a lo mejor para poder estarte formando en temas de interés. Pero sí es necesario que la persona que esté interesada en entrar en este mundo tiene que estar con un perfil muy, pero muy integral en estos temas, entre otros, ¿verdad? Una computadora, en cuanto a hardware, tienes que tener una computadora con un buen rendimiento, que esa computadora al momento de hacer los procesos demanda mucho recurso para poder procesar, imagínate, 500 fotografías. Bueno, el sábado pasado, para efectos de mostrarles acá, hice un vuelo en Santa Tecla, en el Parque El Principito. Fueron 181 fotografías y mi máquina, bueno, es una máquina tan básica, pero se quedó casi 12 horas haciendo un proceso. Entonces, esta es una propuesta de una máquina que puedes utilizar y que puedes tener recursos disponibles para poder crear tus resultados. En cuanto a software, estos son algunos. Tenemos Pix4D Mapper, tenemos el Agisoft Metashape y el Drone Deploy. Personalmente solamente he tenido contacto con Pix4D, el Metashape, el Agisoft. Sin embargo, el Drone Deploy tiene muy buenas menciones dentro de las redes sociales para que sea utilizado en los procesos fotogramétricos. Mencionar algo sobre Pix4D, tiene una academia en la que puedes formarte integralmente, adquirir incluso tu certificado como profesional del software. Agisoft tiene su comunidad muy activa en la que estás interactuando con profesionales, conociendo problemas para conocer resultados, solución a esos problemas. La nube también tiene sus posibilidades en estos momentos que el Internet pues, es un gran aliado para nosotros. Puedes tener, por ejemplo, PixElement, que es una plataforma. Yo tengo mi usuario ahí. A ver si se ubican, esta es una capturas de San Salvador, en la que aquí pueden ver procedimientos que se han hecho dentro de la plataforma. ¿Cuándo se ocupa la nube? Cuando no tienes una máquina con el rendimiento que aquí describí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que la nube, ¿qué implica? Que tú puedes comprar una suscripción, puedes tomar tus 500 fotos, hacer tus puntos de referencia, cargarlos y ellos se encargan de hacer todo el proceso. Al final solo te van a proporcionar, pues, la información ya procesada, solamente para que tú la analices y puedas ir generando los
los resultados que te interesan. Tenemos también al líder Autodesk, tenemos Recap Photo, que es la captura de la realidad, quiero decir esto. Igual te da el servicio Autodesk, pues Autodesk tiene un liderazgo dentro del mercado en cuanto a temas topográficos, de diseño, y también tiene su módulo para la parte fotogramétrica, se llama Recap, igual funciona, puedes compartir la información, obviamente adquiriendo una suscripción y te regresa la información ya procesada. Pix4D también tiene su parte en la nube, en la cual puedes tener acceso a toda esta información. Te invito a que entres a Pix4D, hagas tu usuario, te registres con ellos y vas a tener disponible todos estos datos para que tú practiques. Aquí está un ejemplo de catastro visto desde otra perspectiva. Ya no estamos viendo un catastro a nivel 2D. Y para eso es lo que estamos, en eso estamos ya, pues. Toda esta posibilidad de los software, de las herramientas que tenemos en la nube o los que tenemos de modo en nuestras máquinas instalados, pues nos presentan estas grandes posibilidades. Ahora entramos a ver ya el tema de cuanto al dron. Nosotros debemos de conocer de que el sistema se llama RPAS, que es básicamente Remotely Piloted Aircraft System. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema implica un control remoto, un piloto y también un dron, que es la aeronave. Este es el nombre técnicamente como se debe de conocer este método o este flujo de trabajo, esta actividad a nivel de fotogrametría, el RPAS. Cuando yo digo el UAV, me refiero únicamente a la nave, porque es un vehículo aéreo no tripulado, que es básicamente la nave. Pero si me voy a referir al sistema, es el RPAS. ¿Sí? Entonces, desde aquí tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre, porque esto es sumamente importante para que nosotros podamos ir desarrollando nuestras habilidades técnicamente como debe de ser. Repito, esta es la aeronave. Ahora tenemos por acá, para que conozcamos rapidito, la familia de los Mavic. Está el Mini, el Pro, hasta el Enterprise, que es el último que tenemos. Y pues son drones que pueden utilizarse para hacer este tipo de actividades topográficas. No así el Mini, porque él es básicamente un equipo únicamente como para entretenimiento. Pero con los que yo puedo ejecutar actividades topográficas, colocando siempre mi registro o mi referencia geodésica en campo, colocando puntos de control, colocando puntos de chequeo, amarrados obviamente a la red geodésica nacional. Y aquí tenemos la familia de los Phantom, que tenemos el Phantom 4, el 3, el 4, el 4 Pro, el Aldance, y tenemos el que ha salido, pues entre esta gama de los Phantom, el Phantom 4 RTK, que es el dron que viene a darnos la posibilidad de hacer topografía, unida con la fotogrametría para proyectos de esa índole. Sin embargo, también tiene sus pros y sus contras, que es lo que vamos a ver de alguna manera, quizás no tan amplio, pero sí vamos a ver algunos ejemplos que este sistema nos puede proporcionar y algunas ventajas y desventajas, que eso es muy importante. Entonces, con el Phantom 4 RTK debo de colocar puntos de control fotogramétrico. Pues claro de que sí. Pero si ya trae un sistema RTK, que quiere decir Real Time Kinematic, que es un control en tiempo real, ya trae un GNSS, porque ya no es GPS, trae un GNSS, que es un sistema que mira varias constelaciones de satélites. Sí, pero es una coordenada de navegación, aunque sea con un receptor de doble frecuencia. Entonces, aquí está el hecho, y se lo doy como un consejo para todos, parte de la topografía en la cual me he desarrollado, con el tiempo uno aprende de que el mejor topógrafo, ojo con esto, el mejor topógrafo no es la persona que tiene el mejor dron, en este caso de los drones. El mejor topógrafo no es el que mejor equipo topográfico como estación total o GPS tiene. Tampoco el mejor topógrafo es el que más puede caminar o el que más carga. Digo todo esto porque en el campo pasa eso, no es algo ideal, pues a veces hay que ir a lugares que son muy remotos
Pero sí tienes que estar completamente de acuerdo conmigo en esto. El mejor topógrafo no lo define todo esto. El mejor topógrafo se define como la persona que más controles coloca en su campo de acción y que con esos controles ayuda a reducir el error, no a eliminarlo, porque nosotros jamás vamos a eliminar el error. Y esto yo lo menciono a muchos de las personas que hemos tenido de alguna manera un contacto profesional en cuanto a temas de diseño de carreteras, de otro índole también. Yo les menciono siempre, nosotros como topógrafos jamás eliminaremos el error. Vamos a aprender a reducirlo. ¿Cómo? Utilizando controles, implementando controles. Así que yo dejo esto para que lo tomen a su consideración. Y entre todos estos equipos, pues tenemos al Wintra, está otro que se llama el Hibi, pero no lo traigo en este momento, este señor, un señor dron, ¿verdad? Que tiene una enorme capacidad en cuanto a autonomía, casi una hora de vuelo. ¿Por qué razón? Porque es un dron de ala fija, no es un multirotor como lo que hemos visto anteriormente. Sin embargo, en su costo, su precio es mucho más elevado que los que hemos visto anteriormente, pero da muy buenos resultados. Ahora bien, también hay una técnica que solamente porque sea un dron de gran capacidad, no nos vamos a alejar de la parte técnica de la fotogrametría, que eso es muy importante. Va a depender también de la escala en cuanto estemos volando y en los territorios que estemos volando. Me refiero específicamente a los cambios de elevación que el mismo relieve nos está presentando. Sin embargo, es un dron que tiene muy buenos resultados, da excelentes productos siempre y cuando lo vayamos orientando en cuanto a la técnica que la fotogrametría nos exige. Y ahora vamos a la acción un poquito a ver en cuanto a cómo yo ejecuto mis procedimientos en campo. Por ejemplo, tengo los modos de ejecución. En este caso, pues tengo la navegación, el modo navegación, el modo natural o el modo autónomo, que básicamente así como funciona mi teléfono. Como funciona un navegador, el que mostré hace un momento, que no tiene ninguna corrección en cuanto a su posición. Tenemos errores de hasta 3 a 5 metros en buenas condiciones. Eso es una forma de empezar a ver el dron de una forma navegación natural autónoma. Necesita rigurosamente que le coloques puntos de control fotogramétrico y de chequeo. El RTK pues da correcciones cinemáticas en tiempo real. ¿Qué implica eso? Implica de que tendrás tu equipo GNSS instalado con un transmisor, con un radio modem, mandándole correcciones, ojo, a los centros de proyecciones de cada foto en el momento de la captura, porque esa coordenada es la que nos interesa a nosotros. Entonces, ese es el RTK. ¿Y cuál es el PPK? PPK significa el postproceso cinemático, que es un postproceso. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que yo voy a colocar una estación de base cerca de mi proyecto o dentro del radio de mi proyecto, y el dron va a estar ejecutando su vuelo y también va a estar captando información con su GNSS de doble frecuencia para luego hacer un postproceso. Entonces, RTK, coordenadas en el vuelo, en el momento. Y en RTK debo de esperar un postproceso para tener una trayectoria precisa. Vamos a ver entonces ahora un poco sobre, en este caso, esa relación que vamos a tener en mucha consideración en cuanto al modo de navegación. Tú vas a tener una precisión de 3 a 5 metros en XY, posición, y en Z tendrás de 5 a 10 metros. Vas a tener, como repito, rigurosamente que colocar puntos de control. En el caso del modo RTK y PPK, imagínate, vas a tener precisiones de 0.02 metros a 0.06 metros, o sea, de 2 centímetros a 6 centímetros. Ricardo, una pregunta, ¿y el dron me puede dar precisiones milimétricas? Pues no, no puedo darte precisiones milimétricas. Uno, porque cuando empezamos a calcular el GSD para hacer nuestro vuelo,
que está en función de la altura, que lo vamos a ver más adelante, llegamos hasta el centímetro. Entonces, quiere decir, Ricardo, que yo que pongo una estación de referencia de doble frecuencia que llega hasta el milímetro, las precisiones de mi dron van a estar centimétricas. Así es. ¿Por qué razón? Por el método que estamos utilizando. No es una lectura directa con una estación total. Y aquí debemos de estar también muy conectados con los modos de topográficos que existen. Yo puedo utilizar un método directo con una estación total de 2 segundos en angular, por ejemplo, imagínense, y tocar un punto con mi prisma, hacer la lectura y tener precisiones milimétricas en el momento. Y también puedo tener un levantamiento como un dron, como esta característica, pero va a estar al centímetro. Vas a valorar qué información quieres recuperar con este método topográfico para que de esa manera vayas definiendo tus productos. Algo importante que he colocado abajo dice que hay que considerar de que estas precisiones no son del bloque completo del ortofotomosaico, del modelo digital de elevaciones que vas a generar, ni las curvas, sino que es de cada disparo que el dron ejecuta en el vuelo. Eso es muy importante que estemos de acuerdo en eso. Vamos a ver ahora, en cuanto al RTK, pues tenemos un poco sobre algunas acotaciones del modelo RTK. Me viene muy bien, coloco mi equipo, emplazo mi trípode junto con la antena, que es el receptor, que lleva también dentro de él su radio modem, que le voy a configurar su coordenada, donde está emplazado, va a hacer sus cálculos de acuerdo a la observación GPS y va a llevarle al dron las correcciones diferenciales de las posiciones de cada disparo que él tome. Por ejemplo, dificultades que voy a tener con este equipo es que es posible que cuando vayas a ejecutar un plan de vuelo, por ejemplo, en Torola, en Perquín, allá no tengas una estación con coordenadas conocidas para emplazarla y usarla como tu estación de referencia que te esté dando las correcciones en tu vuelo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si te vas a meter a hacer esta actividad, debes de planificar tu actividad. No es solo que me compro un equipo y voy a empezar a volar. Tengo que crear mi flujo de trabajo para poder hacer que esto funcione de la mejor manera. Por ejemplo, el RTK tiene su equipo, su estación base, que solamente la puedo usar para el drone. Esa es una limitante que tenemos. No puedo utilizar esa base para vincularla con un Trimble, con otro tipo de marcas de otros equipos. Un Carson, por ejemplo. Hasta donde yo sé. Si no, pues ustedes me corrigen. Con la parte del PPK, ¿en qué consiste esta técnica? Pues yo coloco siempre esa condicionante de tener una estación base puesta en mi área de proyecto y también tener, o si no puedo en el proyecto, otra estación geodésica de referencia cercana a mi proyecto, con la distancia que le dé cobertura a la observación. Por ejemplo, antes que solamente se usaba el GPS, yo me recuerdo que hacíamos las observaciones y decíamos, bueno, voy a hacer esta observación, pero que la línea base, o sea, dentro del punto rover que está tomando lectura GPS con mi estación base, no sobrepase los 20 kilómetros. ¿Por qué razón? Porque solo mirábamos una constelación de satélites y después de los 20 kilómetros estamos siendo afectados por la curvatura de la Tierra, entonces mi dron o mi equipo topográfico no va a ver los mismos satélites que están acá a donde mi estación geodésica está emplazada. Lo ideal es tenerlo en el área de proyecto, pero ahora, como es GNSS, usa un sistema de navegación por satélite global, ya puedo ver diferentes constelaciones. Entonces, esa es una gran ventaja para esa técnica. Y ahora pues vamos a ver otro tema. Les voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a presentarles. Les voy a presentar aquí cómo funciona el modo
RTK, por ejemplo. Pues entonces vamos a visualizarnos siempre considerando de que este es el terreno natural, ¿sí? Su proyecto. Usted va a tener en su proyecto, en el modo RTK, va a tener por una parte una estación geodésica, ¿sí? Que en este caso es un GNSS, que es el sistema de navegación satelital global, ¿sí? Va a tener también usted por acá, va a tener un dron. Vamos a simular que es un ala fija que está volando su proyecto. Va a tener también en este proceso involucrados satélites. Tendremos otro por acá. Tendremos otro por acá. Y otro por acá. Entonces, si en tierra tengo mi GNSS en el modo RTK, este equipo está observando, por una parte, estos satélites. El GNSS está observando y recibiendo la señal de estos satélites, pero también mi dron está recibiendo la señal de los mismos satélites. Pero aparte de esto, en la técnica RTK, esto implica de que esta antena que tiene aparte de su GNSS, tiene un radio que está transmitiendo señales para corregir diferencialmente las posiciones de los centros de proyección de cada una de mis fotografías tomadas. Entonces quiere decir de que va a estar haciendo esto. Va a estar transmitiéndole esas correcciones. Y eso quiere decir de que mi dron va a tener en tiempo real los datos de los centros de proyección de cada fotografía corregidos. Ahora les voy a explicar el modo PPK. El modo PPK, pues básicamente es el modo de postproceso en el cual también voy a tener un área, permítame, voy a tener siempre un área de terreno en el cual yo voy a tener mi proyecto, voy a tener una estación de referencia con coordenadas conocidas, igual que en la parte esta del RTK, aquí es PPK, ¿verdad? Se me borró. Y entonces voy a tener siempre, en este sentido, voy a tener siempre mi aeronave, ¿sí? Voy a tener también la intervención de satélites que están proporcionando información de la observación de las efemérides en ese momento. Entonces, ¿qué más voy a estar haciendo mi sistema en ese momento? Este equipo va a estar recibiendo información de los satélites, ¿sí? Y también el dron va a estar compartiendo esa información proveniente de los satélites. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? Si se fijan aquí, la antena no está compartiendo, no está transmitiendo absolutamente nada. Igual a que el dron va a implicar que los dos van a estar recogiendo información simultáneamente, viendo los mismos satélites, para que luego yo vaya a oficina y haga el postproceso de la información. Eso es el modo PPK. Bien, voy a terminar de compartir esto y regreso por acá. Y le voy a compartir, voy a continuar con la presentación. ¿Ok? Ahora bien, vamos a definir cuál es nuestro flujo de trabajo. En este momento voy a explicar el modo PPK, que para mí
siento que tiene un poco más de soporte, por lo que ya hemos comentado. No voy a tener problemas de que mi equipo pierda comunicación con la antena, mi drone pierda comunicación con la antena y salgan fotos que están disparadas. Cuando digo disparadas, que se tomó en otro lugar. Entonces, esa es una desventaja, ¿verdad? Entonces, voy a explicarles el modo PPK. Este flujo de trabajo se los comparto para que ustedes lo analicen, lo definan si les conviene muy bien. Y también he tenido a bien compartirles el mismo flujo de trabajo, pero ya con un poco más de observaciones para que ustedes vayan conociéndolo. Imaginemos, en la parte superior está el proceso de la aeronave. Voy a campo, coloco mi drone, ¿sí? Lo configuro, ya estoy haciendo un plan de vuelo en oficina, defino mi altura de vuelo, defino mi GSD que está en función de la altura de vuelo, y aquí es donde nace la gran pregunta: ¿y a cuánto vuelo, Ricardo? ¿A cuánto vuelo, por ejemplo, una parcela de dos manzanas? Pues la respuesta es bien sencilla, va a depender de tu proyecto. Debemos de analizar qué proyecto es el que voy a ejecutar para que en ese sentido yo defina esos parámetros. No puedo decir, voy a volar a 100 metros cuando el fin que yo busco es algo más detallado. El GSD, ¿qué es? El Ground Sample Distance. Es básicamente el tamaño del píxel en el terreno. Es el muestreo. ¿Y cómo se define GSD? Pues la distancia que existe entre píxel y píxel aledaños, cercanos. Este es un píxel, este otro píxel. La distancia que existe entre el centro de este píxel y este otro es el GSD. Si yo vuelo a 100 metros, tendré un GSD, imaginemos 2 centímetros. Si yo vuelo a 50 metros tendré un GSD de 1 centímetro. Pero esa resolución es similar a la fotografía. No es lo mismo que te tome una fotografía a 1 metro de distancia de tu rostro, a que yo te tome, quiera ver detalles de tu rostro y me coloque a 10 metros con una lente fija y te tome las fotografías. Es similar, entonces dependerá de tu proyecto cómo tú definas estos parámetros. Es decir, no solamente de ir a agarrar el aparato y me voy a volar. Tienes que analizar previamente esta información. Tu proyecto específicamente. Simultáneamente en campo debo de colocar mi estación para configurarla a 1 segundo de grabación. Mismo criterio se utiliza cuando se hacen los vuelos fotogramétricos con un sensor de gran formato como la que mencionaba que tenemos en el CNR, que siempre va a haber un control en tierra, recopilando la información a cada segundo para que después esa información sea calculada junto con la que el GPS, sí, el GPS de tu drone esté en ese momento capturando esa información. Luego voy a campo, configuro mi aparato y lo vuelo. Tiene que estar el tiempo de observación de mi estación base GNSS GPS dándole cobertura a mi dron. Es decir, que si yo vuelo de 9 a 10 de la mañana, mi estación base tuve que haber empezado a las 8:30 y terminar después que mi vuelo haya finalizado, porque si no, no van a compartir esa información, los datos que se capturaron de los satélites. Por otra parte, llego a oficina, descargo las fotografías, pero también descargo los datos RINEX y los logs, que son el comportamiento del vuelo, y los descargo, ¿sí? Y aquí también descargo la información de la base GPS, GNSS, coloqué como referencia geodésica y hago el proceso. Aquí hay ejemplos de algunos software que puedes ocupar. Una vez teniendo tu trayectoria precisa, vas a tomar junto con las fotografías y vas a hacer tu proceso fotogramétrico, ya sea en Big4D, en Agisoft o en el mismo Trimble Business Center, por ejemplo. Y vas a generar estos productos, que son ortofotomosaicos, nube de puntos, modelo digital de elevaciones, modelo digital de superficies y las curvas de nivel. Y esas curvas de nivel las puedo utilizar para hacer un proyecto de topografía para carreteras.
las puedo utilizar para hacer un proceso de diseño volumétrico en Civil 3D, por ejemplo, para hacer terracería. Pues todo nace desde acá, desde mi plan de vuelo. Todo nace del control que yo voy a colocar en tierra. Todo nace si yo estoy colocando en mi proceso esas coordenadas que me le dan georreferencia a mi proyecto. Y aquí quiero invitarlos a que si no tenemos muy claro esta parte de geodésica en cuanto a los sistemas de referencia, que busquen en el canal de YouTube de CNR el webinar que impartió el ingeniero Wilfredo Amaya, que es una persona especializada en este tema. Si una persona que sí le podemos confiar esta parte geodésica es el ingeniero, pues ha tenido mucha formación en este tema y él impartió un webinar sobre los sistemas de referencia geodésica para que ustedes conozcan un poco más de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, esta es una propuesta de flujo de trabajo. ¿Lo puedo modificar? Pues si te fijas, si yo no pongo aquí una base geodésica, no va a funcionar. Entonces quiere decir de que puedes variar algunas cosas, como por ejemplo el modelo del equipo que vas a utilizar. Tiene que ser un equipo de doble frecuencia en la estación base. No tiene que ser un GPS navegador o poner mi teléfono en un modo de navegación con posicionamiento. Tiene que ser un GPS de doble frecuencia con precisiones milimétricas. Y ahora, pues, en cuanto a los puntos de control fotogramétrico, sumamente importante darte aquí algunas propuestas de cuántos puntos voy a colocar. Repito, el mejor topógrafo o el mejor profesional que se dedica a esto no es la persona que mejor equipo tiene o qué tan nuevo está. Es la persona que más controles hace en sus proyectos. Entonces, te propongo esto, que para un modo autónomo, o sea, utilizando un Mavic Pro, un Mavic 2 Pro, por ejemplo, o un Phantom 4 Pro, un Phantom Advance 4, debes de colocar puntos de control. Si es un llano o ligeramente ondulado, y me refiero al tipo de terreno, puedes colocar 10, con una cobertura de 10 hectáreas. Ligeramente ondulado son 12. Ondulado, fuertemente ondulado, 16. Y ahí sí me detengo un poquito en observar esto, porque tenemos que analizar no solamente los puntos de control, sino que las alturas de vuelo a las que yo voy a ejecutar mi proyecto. ¿Por qué? Porque el terreno no es plano. En la parte de ondulado, fuertemente ondulado, imagínense andar en San Fernando Chalatenango o en Perquín, en Nahuaterica, en Monteca, que son terrenos pero sumamente extremos, volando todo a 100 metros. Tendré errores de escala sumamente drásticos. Entonces, quiere decir de que aquí es donde yo debo utilizar mi criterio técnico para decir, ¿funciona o no el dron? Repito, el dron no es la solución a todo. Es una combinación de tecnologías. Y ahora tenemos la parte de modo de vuelo RTK o PPK, que básicamente pues tenés mismos criterios en cuanto al terreno. Vas a tener ligeramente ondulado 3 a 6 puntos de control, y esto no lo digo yo, lo dicen estudios que profesionales de la materia han compartido. Vas a colocar de 3 a 6 puntos, siempre con puntos de control y de chequeo. ¿Qué son los puntos de control? Los puntos de control son los puntos que intervienen en el proceso. ¿Qué son los de chequeo? Que no intervienen en el proceso, pero vas a ir a comprobarlos en campo. Y hablo de esto de ir a verificar posiciones, no tomar distancia con cinta, sino que ir a tomar un procedimiento con estación total y verificar que de una salida geodésica vas a tocar un detalle, y ese detalle, qué tan separado del valor de coordenada de chequeo está con tu producto que estás georreferenciando y generando al final. Y ahí tenemos otro ligeramente ondulado de 7 a 2 y el fuerte de 7 a 9. Y ahí pues, como digo, es de evaluar mucho en qué terreno voy a estar yo tomando datos en esta parte de con mi dron, en el tipo de terrenos como esos. Ahora vamos a ver un poquito sobre los productos que voy a tener en este momento, que yo voy a generar. En este caso es una fotografía, una simple fotografía tomada del dron. Esta es un dron, un Phantom 4 RTK que se tiene en el CNR. Y si ustedes le dan a una foto, clic derecho,
propiedades y ven en la parte de detalles, van a ver toda la información que esta fotografía tiene en cuanto al momento de captura. Nos da un poco sobre la apertura, la velocidad de la apertura del diafragma, la parte esta de la sensibilidad ISO y lo demás. Aquí tenemos la parte esta de modelos de superficies, que también es importante, este producto que nos permite la representación de todo, vehículos, edificios y lo demás. Tenemos modelos digitales de elevaciones, que son datos que nos van a servir para generar ortofotos y también curvas de nivel. Bien, entonces, básicamente, pues, hemos querido dar un poco de información de valor y pues es lo que tenía disponible para esta presentación. Ahora paso a la fase de preguntas que ustedes han tenido bien compartir y de poder compartir con ustedes las respuestas. Como se mencionó antes, pues también vamos a compartir después las respuestas que se tengan para posterior, por medio de las redes sociales o por correo electrónico, compartirles las respuestas que las preguntas que ustedes tengan. Por ejemplo, vamos a ver alguna pregunta que tengo por acá. ¿Existen regulaciones nacionales para el uso de drones en el país, para los pilotos de drones? Pues entiendo que no en este momento. Lo que sí se está haciendo es que la Autoridad de Aeronáutica Civil ya generó una RAC, que es una regulación para poder ir delimitando esa acción, ¿verdad? Existen muchos cursos en los que ustedes pueden buscar, no en el país, yo no he visto, pero sí hay países que están generando cursos para hacer certificación de pilotos de drones. Al realizar las correcciones con los puntos de fotocontrol también se corrige la elevación, aunque los puntos de fotocontrol solo vayan XY. Pues fíjate de que en este punto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque tus puntos de fotocontrol tienen que llevar X, Y y Z. Porque imagínate que si es un proyecto que tiene que llevar el fin para hacer, por ejemplo, hacer curvas de nivel. Y en esta parte vas a generar curvas de nivel y con eso vas a hacer terracería, por ejemplo. Entonces, es necesario que lleves Z, ¿sí? Una Z que te permita generar esos productos. Voy a ver otra pregunta por acá, que esa es la última por cuestión de tiempo. ¿Existen algunas formas de determinar cuántos puntos de control se necesitan como mínimo para medir un área utilizando tecnología RPAS? Sí, se las compartí por ahí. Es la lámina que les compartí anteriormente. Hay una relación de cantidad de puntos. Repito, eso es sumamente importante porque el hecho de que tengamos equipo de alta tecnología, no nos podemos alejar de básicamente lo que la técnica fotogramétrica existe. Bien, entonces el resto de preguntas por cuestión de tiempo, solamente voy a mostrarles en este momento un vuelo que hice recientemente, solamente para que lo tengan. Por ejemplo, este vuelo, usted lo ve bien bonito. Pueden decir que hay puntos de paso manuales que yo le he colocado, pero ¿saben qué? Este vuelo no tiene una referencia geodésica. Y se los muestro con qué objetivo. Con el objetivo de que alguien puede volar su dron, tener resultados como esto y decir, ya está listo esto. Pues no, la verdad que no. Aquí están las fotografías que se capturaron y pues no tenemos referencia geodésica. Es básicamente una fotografía que se ha generado, en este caso, la vinculación de todas las fotografías con sus traslapes y que no tengo las referencias geodésicas. Está todavía con los errores. Se hizo con un navegador, con un dron Mavic 2 Pro
pero ni siquiera con un navegador se pusieron referencias geodésicas. Entonces, el hecho que tengamos en pantalla luego de un proceso producto como esto no quiere decir que este proyecto esté apto para actividades especializadas dentro de la ingeniería. Entonces, pues con esto finalizo mi intervención. Las respuestas que ustedes a las preguntas han compartido serán llegar posteriormente. Agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir este conocimiento. Los invito y también los felicito, pues estamos procurando hablar el mismo lenguaje y tenerlos por acá. Y pues eso es todo. Me siento muy agradecido de estar por acá y muchas gracias. Bueno, le agradecemos, ingeniero Sánchez, por haber compartido con nosotros. Decirles a todos nuestros participantes que también les agradecemos por haberse conectado. El licenciado Ramírez tuvo que dirigirse hacia una actividad que tenía un compromiso en el CNR, pero aquí estamos de parte de la Escuela de Formación Registral, reiterarle nuestro agradecimiento e invitarlos a todos para nuestro próximo webinar, el que vamos a tener el día 21 de agosto, que es el uso y herramientas de la plataforma miempresa.gov.sb, y el día 28 de agosto, videojuegos y su protección a través de propiedad intelectual. Así es que los esperamos. Les deseamos una feliz tarde, buen provecho y muchas gracias. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias.